Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, queridos amigos, hermanos, a una nueva parte de esta serie, de este seminario que estamos haciendo durante el mes de julio. Estamos aquí subiéndolo al canal de la Iglesia Adventista de Santander, pero lo estamos compartiendo tanto para la Iglesia de Basauri como para Santander y cualquiera que pueda querer verlo y sentirse beneficiado por los temas que estamos tratando. Bien. Hoy toca hablar de una nueva doctrina, una nueva creencia adventista, así que os invito que ya entremos de lleno al tema, que hoy es muy interesante, porque es algo muy distintivo de la iglesia adventista, como vamos a ver, ¿verdad? Que hoy en concreto pues estamos hablando del don de la profecía, ¿no? El don de profecía. Y en concreto nos referimos al ministerio profético de Elena de White. Vamos a hacernos las preguntas. ¿Por qué necesitamos de profetas? ¿No? ¿Para qué sirven incluso los profetas en la Biblia? ¿No es suficiente la revelación bíblica? ¿Está Ellen G. de White igual de inspirada que la Biblia? Bien, antes del pecado, Dios hablaba, hoy disculpad, hay Dios que no está en mayúscula. Dios hablaba directamente con los hombres, ¿no? Eso podemos ver al principio de Génesis. El pecado modificó esa comunicación y después del pecado, pues Dios ya tenía que usar otros medios para comunicarse con el hombre, ya que había una barrera tristemente entre el hombre y Dios, ¿no? Y de ahí que podemos leer este texto ya de Segunda de Pedro 1:19. Hoy de verdad el vídeo va a ser muy bíblico porque vais a ver que vamos a usar más textos que nunca, porque pues cuando tratamos un tema tan distintivo y único para nuestra iglesia, tenemos que ser lo más bíblico posible para que se vea que tenemos bases bíblicas para creer ello, ¿no? Y bueno, Segunda de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Ya tenemos una palabra profética que nos guía en este mundo, ¿no? Este texto evidentemente se refiere a la Biblia, pero vamos a ver que el contexto de la profecía, el don profético, va más allá de solo los libros bíblicos, porque ya vamos a ver que en la misma Biblia se habla de muchos tipos de profetas que no tienen, que no forman parte del canon, ¿no? O sea, que no escribieron un libro. Quizás el más famoso, Elías o Eliseo, o bueno, otros profetas, las cuatro hijas de Felipe, y ya vamos a ir viendo más. Bueno, ¿qué es el don de la profecía? ¿No? Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo se comunicaba Dios con su pueblo? Bien, ahí lo dice ya en el Nuevo Testamento, a través de los profetas. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová al Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿No? Dios, pues todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra vida, lo ha revelado Dios a través de los profetas. Y bien, ¿qué tipos de profetas hay en la Biblia? Bueno, vemos que en la Biblia hay profetas tanto hombres como mujeres. Fijaros, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, ¿no? Y vemos que pues ya en el Antiguo Testamento se daba el caso de mujeres profetisas. Segunda de Reyes 22:14, ¿no? Ahí dice: entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, ¿no? Ahí pues habla de una profetisa llamada Hulda. Y luego en Hechos 21:8 y 9 leemos: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿no? En el Nuevo Testamento también vemos que continúa ese ministerio profético, y se da tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Evidentemente el género no es un requisito para este aspecto.
Bien, ¿qué modos de comunicación profética, ¿no?, tiene Dios con los profetas? ¿De qué manera se comunica en primer lugar Dios con los profetas? Porque antes de que los profetas comuniquen algo al pueblo, ¿no?, a la gente, Dios se comunica con ellos en primer lugar. ¿Cómo lo hace? Bueno, en Apocalipsis 1 vemos que Juan escribe: estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿no? Pues esta expresión, estando yo en el Espíritu, se refiere como a una visión. Bueno, Números 12:6 dice: y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. Interesante que el método, y lo pone ahí ya en el Pentateuco, ¿no? El método para hablar Dios con sus profetas es a través de visiones, de sueños. Hechos 10, 9 al 12 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿no? Este éxtasis, pues es como una visión, ¿no? Entrar en un, entre comillas, trance, pero bueno, es verdad que la palabra trance, pues eh, tiene significados negativos que no creemos que aquí los tenga. Simplemente entra en un estado en el que Dios de alguna manera entendemos que toma la conciencia del profeta y le transmite pues a través de una visión, un sueño, el mensaje. Y esto le ocurrió pues a Pedro, el de Hechos 10. Esto le ocurre a Pedro, ¿no? Génesis 37, 5 al 7 dice: tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Y bueno, ahí les cuenta el sueño que tuvo, ¿no? Que bueno, era una profecía para el futuro. Bueno, en este caso vemos que de nuevo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios habla a través de visiones, de sueños, em, y este es el tipo de medio en el que Dios usa. Bien, ¿cuál es la misión y los deberes del profeta? He dicho que va a ser muy bíblico este estudio. Algunos estudios son más teológicos, ¿no? Son más, comentamos conceptos que obviamente son bíblicos, pero no es usando tanto los textos. Pero es verdad que hoy todos son casi textos de la Biblia, salvo al final, que vais a ver por qué no son textos, porque son pues más eh, cosas al respecto de Elena White, pero por ahora todos son Biblia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera misión de los profetas? Entregar los mandatos de Dios, ¿no? En 1 Samuel 15, un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová, ¿no? Disculpad, Samuel en este caso lleva un mandato divino a ungir al rey de Israel, que era Saúl. Otra misión que tienen los profetas, que esta pues ya era más delicada y le costó pues la muerte a muchos, es la de señalar los pecados, ¿no? Hay un famoso acto en el que el profeta Natán le señala el pecado a David. No sé si os suena, cuando David había matado a un inocente y se había acostado con su esposa, y pues el profeta Natán fue a encararlo. Entonces, aunque ahí pues no le cortaron la cabeza. Y aquí pues vemos, ¿no? Esto que tenemos en pantalla es Samuel hablándole a Saúl, am, al profeta Saúl, ¿no? Y básicamente le está diciendo que por qué no ha destruido, por qué ha hecho un botín de guerra, ¿no? Por qué no ha matado a un rey, ¿no? Pues que se suponía que tenía que haber matado, y bueno, ahí pues le está señalando el pecado de desobediencia a Dios. Otra misión que tenían los profetas es ser atalayas, ¿no? Ser los, un poco los guías, los que instruyen. Fijaros ahí como lo dice en Ezequiel 3. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte, ¿no? O sea, ¿qué hace el atalaya? Escucha, amonesta, ¿no? Guía al pueblo.
Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y luego en el versículo 21, pero si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu vida. Disculpad que ahí no se ve del todo bien, pero bueno, dice eso, ¿no? Am, Muy bien, vamos a seguir. Am, Otra misión que tienen los profetas es la de pronunciar sentencias. ¿Qué tipo de sentencias? Bueno, am, ahí dice 1 Samuel 15, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Y luego en el versículo 23, como pecado de adivinación es la revelación, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey, ¿no? Esto se lo dice a Saúl. Y pues pronuncia una sentencia de que Dios le ha retirado la bendición para que, por el tema de ser rey de Israel, ¿verdad? También lo opuesto, impartir perdón, ¿no? El caso este que estaba diciendo, ¿no? De David y Natán, que dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Así que, bueno, lleva castigos, pero también lleva, imparte perdón, ¿no? El profeta. También el profeta ha de prevenir el peligro. Y dice ahí Hechos 21, 10 y 11. Mientras nosotros permanecíamos ahí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles, ¿no? Pues ahí Ágabo, de alguna manera, o sea, avisa a Pablo de que iba a ser, pues, atrapado y llevado, ¿no? Bueno, lo querían matar, aunque finalmente él apeló al César y por eso Pablo pues termina muriendo en Roma, ¿no? Porque era ciudadano romano y pues tenía la opción de ir y que el César lo absuelva o lo termine de ajusticiar, que fue lo que pasó con Pablo. Bueno, pero el profeta pues también previene el peligro de forma particular, ¿no? En este caso pues era algo concreto para Pablo. También esto es una historia muy interesante, aunque ahí se corta un poco, pero bueno, es una historia interesante porque había un profeta, y esto es una historia en Segunda de Reyes 6, había un profeta que revelaba los planes del enemigo, ¿no? Y estaba el rey de Siria muy enfadado porque no conseguía ah, hacer nada contra Israel, porque cada vez que mandaba hacer algo, el profeta avisaba y Israel no iba por ahí y era como muy difícil atraparlos. Oye, ahí lo dice en el versículo 9. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, no pases por tal lugar porque los sirios van hacia allá. Y luego, más al final, aunque lo tapo un poco y ya se sale de la pantalla, los sirios sabían que era el profeta Eliseo que está en Israel y es el que hace saber al rey de Israel las palabras que nosotros decimos, ¿no? O sea, los mismos paganos sabían que había un profeta de Dios que revelaba sus planes al rey de Israel. Pues le digo, es una historia pues interesante. Bueno, evidentemente, pues una de las grandes misiones, por así decirlo, de un profeta es revelar el futuro. Y esto lo vemos claramente en el libro de Daniel, como leemos aquí en Daniel 2 y en Daniel 7. Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Esto son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿No? O sea, ¿quién reveló ese futuro? No era Daniel, que era muy inteligente, sino era Dios que se lo había revelado a,
al mismo Daniel. Y luego en Daniel 7.1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, ¿no? Pues Daniel, como todo profeta, tuvo sueños, tuvo visiones, pero reconoce que es Dios el que le revela el futuro. También la misión del profeta es guiar, ¿verdad? Ahí dice Oseas 12:13, por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado, ¿no? O sea, está hablando de Moisés, porque pues Moisés guió al pueblo en todas las aventuras que tuvieron, por así decirlo, saliendo de Egipto. Así que bueno, Dios usó a Moisés para guiar a su pueblo. Luego también, pues, el profeta educa, ¿eh? En Segunda de Reyes 6, 1 a 3 dice, am, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mira el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Vayamos ahora al Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos ahí un lugar donde habitar. Id pues, respondió Eliseo. Te rogamos que vengas con tus siervos, dijo uno, y iré, respondió él. Incluso en la época de Israel, bueno, antes de la conquista de Babilonia, de los asirios, estaba lo que era la escuela de los profetas, que no sabemos mucho al respecto, pero sabemos que lo que hacían era, pues, eh, eran como una especie de guías también, evidentemente, de educadores de Dios, pero se llamaba la escuela de los profetas. Bueno, también existe en la Biblia el aviso sobre falsos profetas, ¿no? Falso don profético. Mateo 24:24 nos dice claramente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esto es en el sentido de que no porque alguien que diga que es profeta. Evidentemente hay un filtro porque pues, Jesús dice, hay falsos profetas y hay buenos profetas, verdaderos profetas. Por eso hay que cuidarse y no creer a cualquiera, ¿no? Que pueda decir que tiene un mensaje de Dios. Bueno, entonces, un filtro necesario, imprescindible para creer en un profeta es como dice Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, un filtro básico, imprescindible para saber si alguien es profeta de Dios o no, es que reconozca que Jesús ¿no? Es Dios que ha venido en carne, que se encarnó. O sea, cualquiera que rechace esto no es de Dios. Eso es un gran filtro. Luego, pues el cumplimiento de sus profecías. Como dice Deuteronomio 18, tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es la palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pues, evidentemente esto es casi lógico, ¿no? Si un profeta profetiza y algo no se cumple, pues ah, obviamente era mentira y no viene de Dios. Luego, pues como dice Isaías 30, mensajes directos, claros, sin claudicaciones. Que dice Isaías 38. Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla en presencia de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre, ¿no? O sea, un mensaje directo, claro, que todo el mundo pueda consultar y pues, ser avisado. Otro filtro, ¿no? El este también es muy, muy elemental como cristianos, que es el de amor verdadero. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, y te dice vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras del tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os
os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, que el falso profeta o el verdadero profeta prueba de si uno ama verdaderamente a Dios, ¿no? Porque si uno te invita a rechazar a Dios, a rechazar a Jehová, pues obviamente ahí se ve el amor de Dios si uno lo tiene o no. Luego, pues que dé frutos, frutos, eh, que sea un ministerio que dé frutos. En términos nuestros cristianos, que dé frutos es que pues las personas se ven beneficiadas, crecen espiritualmente, sienten apoyo. En todos los sentidos, Dios, pues bueno, tiene un beneficio espiritual para el creyente ese ministerio del profeta. Por eso dice, guardaos de los, Mateo 7, ¿no? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, ¿no? Pues el de por sus frutos los conoceréis es evidente. Si la persona viene y em, destruye la iglesia, hace mal a las personas, aleja a las personas de Cristo, los trata mal, evidentemente eso no viene de Dios, ¿no? Como dice el último texto, así que por sus frutos los conoceréis, ¿eh? El fruto del profeta, evidentemente, es muy importante, de si viene de Dios o no alguien. Bueno, el don de profecía en la iglesia remanente. Aquí entramos ya en lo que nos atañe a nosotros como adventistas, porque pues nosotros consideramos que la iglesia adventista es la iglesia remanente profetizada en Apocalipsis, y no lo decimos porque nos sintamos de alguna manera especial. O sea, espero que ningún adventista, yo en lo personal no me siento más especial que un evangélico, ni siquiera un testigo de Jehová o mormón o católico. No me siento, por así decirlo, más especial que nadie. Pero ¿por qué entonces decimos eso? Porque las características que hay en la Biblia para la iglesia del tiempo del fin son los únicos que cumplen esas características son la iglesia adventista. Entonces, eh, eso sobre todo nos da una misión y un propósito y una responsabilidad, por así decirlo, superior si cabe a todos los demás. Fijaros lo que dice Apocalipsis 12:7, ¿no? Una característica básica de la iglesia remanente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. No habla de un remanente, porque el resto es el remanente, contra los que guardan, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este remanente? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Fijaros qué énfasis hace, porque aquí no está hablando de algo simbólico. Cuando habla la Biblia de los mandamientos de Dios, no se refiere a los 10 mandamientos, ¿no? Y dice, este remanente guarda los 10 mandamientos, es decir, cree que los 10 mandamientos siguen vigentes hoy, y la manera más obvia de darse cuenta es por el tema del sábado, ¿no? Porque la mayoría de los cristianos pues guardan 9 de los 10 mandamientos, no creen eh, que es, no creen que sea bueno matar, o que sea bueno ni siquiera en muchos casos hacerse imágenes. Otros cristianos como los católicos, los ortodoxos sí, pero bueno, en líneas generales, pero el- bueno, la mayoría de los cristianos con el mandamiento que no comulgan es con el cuarto, ¿no? El sábado. Entonces, bueno, la primera característica de este remanente son los 10 mandamientos, y luego tienen el testimonio de Jesucristo. Que bueno, el testimonio de Jesucristo literalmente es que pues, tienen el Evangelio, ¿no? Predican de Jesús. Pero no es solo esto, porque dentro de Apocalipsis, un poco más adelante, se explica a qué se refiere el testimonio de Jesucristo. Porque uno puede decir, hombre, el testimonio de Jesucristo es el Evangelio, ¿no? Testificar de Jesús. Bueno, pero el libro de Apocalipsis explica, aclara qué significa esto. Estamos en Apocalipsis 19:10, que dice, yo me postré a sus pies para adorarlo. Aquí hay un ángel que visitó a Juan, y Juan se lanzó a los pies porque vio una figura ahí
casi mágica para él y se postró a adorarlo porque, bueno, es lo que le salió de dentro. ¿Y qué ocurre? Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy tu consiervo, bueno, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, ¿no? Usa la misma expresión los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y luego el mismo texto aclara, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el testimonio de Jesús es el don profético que Dios envía a su iglesia, que Jesús envía a su iglesia para guiarlos, apoyarlos, instruirlos, ¿no? Entonces, fijaros en todo esto. Y luego, pues, evidentemente, viene en consonancia con lo que conocemos de la misión del Espíritu Santo. En Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, ¿no? Ese Espíritu que da testimonio de Jesús, pues trae ciertos dones, ¿no? Y uno de esos dones, aunque no lo hemos leído todavía, en los dones del Espíritu, pero bueno, uno de esos dones es el don de la profecía. Entonces, cuando nosotros creemos o concluimos que Elena de White eh, tiene el don de la profecía, tenemos en cuenta todos los requisitos que hemos leído del Antiguo y el Nuevo Testamento, más esto. O sea, no es solo este texto o solo los otros, es cuando tú coges todos los textos de la Biblia que hablan de cuáles son los requisitos para ser un profeta, qué es lo que un profeta debe de hablar, cómo se le habla a un profeta. Todo eso luego lo vemos que se cumplió en el ministerio de Elena de White. Por eso es que concluimos de manera lógica que en ella se manifestó el don de la profecía, el don profético. No es tampoco por orgullo o porque creemos que la Biblia no sea completa y totalmente necesaria bueno, como que, sino porque Dios, además de la Biblia, pues envió de alguna manera a alguien que guíe hacia la Biblia, ya que pues la Biblia en muchos casos no es bien comprendida tristemente. Y alguien puede decir, ya, pero eso no viene de en la Biblia ese concepto no está. Bueno, vamos a ver que sí que está ese concepto. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Las características de la iglesia remanente es eso, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el don de la profecía. Y además es uno de los dones del Espíritu Santo, como leemos en Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, el don de la profecía es un don que apoya, ayuda y edifica a la iglesia. Entonces, eh, pues no hay ningún problema, ¿no? No es algo que no aparezca en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. O sea, el don de la profecía sigue la misma dinámica que ya se da en los tiempos de la Biblia. Y muy importante, Segunda de Crónicas 20:20. Este texto es casi como un llamado. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿No? Es un llamado para que todo aquel que quiera escuchar el llamado de que escuchar a Jehová y escuchar a los profetas tiene beneficios espirituales. Y de nuevo, ¿no? Pues vemos en la Biblia que existieron varios ejemplos de profetisas. Entonces, el cargo de profeta es unisex, ¿no? Podemos decir, se da tanto en hombres como mujeres, ¿no? Pues vemos María, que en otras versiones pues, se llama Miriam, pero bueno, es el mismo nombre, Miriam y María. Fue profetisa Débora, Hulda, Ana y las hijas de Felipe.
¿no? Ahí tenemos buenos ejemplos de que existieron profetisas en la Biblia y no forman parte del canon bíblico, pero tuvieron su ministerio profético. Bien, el ministerio profético, el ministerio inspirado de Elena G. de White. ¿Quién es ella? ¿Cuándo comenzó? Bueno, Elena Gould Harmon de White, porque Harmon era su apellido de soltera, pero bueno, en Estados Unidos, pues cuando una mujer se casa, toma el apellido de su esposo y por eso pues es Elena White, Ellen White, porque su esposo era Jaime White y pues coge su apellido, ¿no? Pues ella fue una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso en esto hay que ser honestos y hay que apoyar a que nosotros em, creamos y confiemos en el ministerio profético de Elena de White, pero hay que ser honestos de que es muy difícil de comprender que alguien sea adventista y no crea en la inspiración de Elena de White o que ella tuvo el don profético. Yo ya no entro en detalles de si todos sus escritos fueron inspirados o solo El Camino a Cristo, El Deseado, El Conflicto de los Siglos o todo. Ni siquiera entro en eso porque, bueno, en este vídeo no da tiempo para eso tampoco, pero ya el ni siquiera considerarla como que en ella se desarrolló el don de profecía, a mí me cuesta entender cómo alguien puede ser adventista. Yo creo que tiene que ver eso con esa madurez, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando, cuando uno forma parte de una denominación, de una iglesia, eh, lo lógico es que sea porque está de acuerdo con las creencias de esa denominación. Yo, pues en este caso, soy adventista porque yo concuerdo con las enseñanzas, doctrinas y creencias de la Iglesia. Pero si no fuera este el caso, por madurez, yo diría, oye, entonces este no es mi sitio, yo no concuerdo con esta doctrina o con la otra o con esta comprensión de la Biblia y pues no pasa nada, ni siquiera digo, pues eso hace que uno se pierda y ya perdió la vida eterna, ni nada, no entramos en eso. Simplemente es un llamado, quizás hay alguien que vea esto y no crea que Elena de White fue inspirada, pero dice, yo soy adventista y no pasa nada. Bueno, sí pasa, o sea, no quiero hacer un filtro entre buenos y malos o entre verdaderos y falsos, pero yo creo que es lo lógico para una persona madura, un cristiano sensato, ¿no? Que ya que quiere crecer en la gracia, quiere crecer en el espíritu, es si uno está en un sitio es porque está de acuerdo con bueno, con un sitio. Cuando uno pertenece a una iglesia es porque está de acuerdo con las creencias de esa iglesia. Y si no es el caso, pues hay que preguntarse por qué, ¿no? Y esto no es un llamado a salir, sino de la iglesia en ningún caso, sino a afianzarse, a considerar de que cuando decimos que Elena de White fue inspirada, no lo decimos porque sí, sin ninguna base bíblica, porque mira, creemos que la Biblia es insuficiente. No, simplemente consideramos que alguien que fue uno de los fundadores de la iglesia, em, pues es una de nuestras creencias y enseñanzas básicas y forma parte del ADN de la Iglesia Adventista. No es algo secundario como, bueno, como quizás eh, cualquier otro tema que no sea tan importante, ¿no? Pues alguna profecía así secundaria de cuándo se cumplen, Daniel en Apocalipsis. No, esto es algo de lo básico que tenemos como adventistas. Así que bueno, ella sabemos que comenzó a tener visiones, ¿no? Como dice la Biblia, en 1844, cuando tenía 17 años. Y bueno, tras pasar las pruebas bíblicas que hemos venido estudiando, sirvió en su ministerio durante 70 años hasta su muerte en 1915 y siempre fue una cristiana íntegra. Bueno, lo vamos a ver en la última diapositiva. Vivió y trabajó en los Estados Unidos, en Europa y en Australia. Tuvo más de 2000 visiones a lo largo de su vida. Nunca pretendió o que se quiso llamar profetisa, sin embargo, pues tampoco objetó a que la llamaran así. Entonces, ¿cuáles son las pruebas bíblicas? Ah,
sus escritos y su ministerio concuerda con la Biblia, ¿no? Pues uno libremente puede tomar un libro de Elena de White y ponerse a leerlo y ver si ella ataca o contradice a la Biblia o no. Y la mejor manera de convencerse de que Elena White es inspirada es leer El Deseado de todas las gentes, leer Patriarcas y Profetas, leer El conflicto de los siglos, lee El camino a Cristo y te aseguro, si lees El camino a Cristo, tu vida espiritual va a dar un cambio, va a mejorar porque pues, es para eso ese libro, evidentemente. Luego ella pues también tuvo predicciones de cosas que podían pasar o iban a pasar y se cumplieron, ¿no? Que es otra de las características de un verdadero profeta. Ella profetizó, por ejemplo, el surgimiento del espiritismo moderno. Tengamos en cuenta que ella nace a principios del siglo XIX y ella habla de que a finales del siglo XIX iba a haber iba a surgir el espiritismo, ¿no? Todo esto de comunicarse con los muertos, la magia, y vemos que ya en su vida y evidentemente hoy es algo muy común incluso en el ámbito cristiano en el que nos movemos, ¿no? En nuestra cultura cristiana es muy común asuntos como la magia, el espiritismo, comunicarse con los muertos. Todos los libros, tantas películas siempre tienen elementos de estos y ella lo dijo en un momento que eso no se daba, no existía. Y ella ya profetizó de que eso iba a comenzar a darse en un futuro. También ella profetizó sobre la cooperación de protestantes y católicos. Ahora alguien puede decir, pero ¿eso qué problema hay? Bueno, ella vivió en Estados Unidos en una época que pues, era una época pues, que había un fuerte anticatolicismo, ¿no? Pues porque al final los Estados Unidos de América se fundan por protestantes que en su conciencia habían huido de Europa para huir de la persecución y entonces, de alguna manera, todavía siglos atrás, los protestantes bueno, no tenían mucha simpatía por el catolicismo, también por la historia que tiene el catolicismo, que es un desastre. Entonces, pero ella ya en su época, cuando todavía los protestantes no tenían nada que hacer con la Iglesia Católica, ella profetizó que iba a haber cada vez más acercamientos y que iban a pasar cosas que nunca hubieran pasado anteriormente, ¿no? Ahora, no es que sea malo ser amigo de un católico, de un cura, ¿no? Tratar de ser amigos, de hablar de Dios, de la Biblia. No, claro, ella no habla mal en contra de ser un cristiano amigable con otras denominaciones cristianas, sino ella hablaba más bien a nivel bueno, más a nivel global, ¿no? A nivel de las grandes iglesias de los protestantes, como los luteranos, los calvinistas, los anglicanos. Sobre todo habla de estos grandes movimientos. No habla de si tú pues hablas con tu amiga católica y eso obviamente no hay ningún problema con esa realidad. Ella habla más bien de los movimientos ecuménicos que tampoco pienso que estén totalmente prohibidos, ¿no? De nuevo digo, no hay nada de malo en hablar con personas de otras denominaciones, pero bueno, ella habla pues de más bien de unir ideas y criterios transgrediendo el mandamiento bíblico. Ella habla sobre todo desde ese punto de vista, no el hablar con algún católico, que eso necesariamente no es malo. Así que bueno, ella profetizó este tema. Luego, pues ella profetizó muchos, muchas, muchos descubrimientos científicos. Esto puede ser un poco subjetivo, pero sobre todo en temas de salud, temas de psicología, ella fue una avanzada a su tiempo. Es más, si la iglesia adventista viviera a plenamente la luz que tiene de mensaje de salud, bueno, seríamos conocidos en todo el mundo y por todas las personas como, ¿no? Como, pues, los mejores nutricionistas, los mejores eh, personas que saben de tratamientos alternativos, en fin, pero bueno, tristemente no se da el caso
en muchos sitios, pero es verdad que la iglesia adventista tiene una luz frente al tema de la salud y la nutrición y muchos, ¿no? Todos los aspectos de una vida saludable. Entonces ella profetizó o anunció muchas cosas antes de que la ciencia o la medicina las conociera. Por ejemplo, ella dijo que 10 partes de la maldad entre los niños y los jóvenes están causados por una mala dieta alimenticia, ¿no? En pleno siglo XIX. Y esto luego fue confirmado, ¿no? Que la mala nutrición, la mala dieta o mucho azúcar, bueno, cosas que a veces comen los niños, pues hace que uno le falte vitaminas, cuando antes ni se sabía eh, el tema de las propiedades de los alimentos, ¿no? Y cómo se absorbe por el cuerpo y qué necesidades tenemos, ¿no? En 1865 escribió que la luz solar debía entrar en los hogares, así como el aire puro. Bueno, sabéis que hasta casi el siglo XX estaba la idea de que la luz solar aceleraba las enfermedades, de que el aire corriente, ¿no? El aire que corría también traía enfermedades y entonces en las casas eran oscuras, no, el aire estaba siempre estancado, ¿no? Cuanto menos aire entrara de fuera, claro, hoy en día sabemos que es justo lo opuesto, ¿no? Que la luz mata las bacterias, como dice ahí, y que el aire limpio, ¿no? Una casa ha de respirar por dentro. Bueno, en 1910 escribió: yo hago uso de un poco de sal y siempre lo hago porque por la luz que Dios me ha dado, sé que es en realidad esencial para la sangre. No conozco la razón del asunto, pero le doy a la instrucción que me ha sido dada. Es decir, sé que la sal es esencial, pero no es buena en mucha cantidad. Así que algo que pues hoy en día pues cualquier médico te puede decir que pues, el abuso de la sal es muy malo a veces para el cuerpo, sobre todo pues, si tienes alta tensión o problemas vasculares o otros asuntos, ¿no? Bueno, en 1844 y en 1905 dijo, ¿no? Que el exceso de la sal era nocivo, así como el uso de encurtidos y especias, ¿no? Sobre todo se refiere a alimentos que llevan porque pues a veces los encurtidos llevan mucho vinagre, mucha sal, mucho azúcar y parece que no, pero ya dejan de ser sanos. No que el encurtido sea necesariamente malo, ¿no? Ni siquiera ninguna alimentación, pero el abuso, ¿no? La cantidad de ingredientes a veces si se abusa, pues sí son malos. Y eso pues hoy en día todo el mundo prácticamente lo conoce. En 1869 ella habló pues, de las corrientes eléctricas en el cerebro. Bueno, algo que en esa época no se conocía ni se pensaba, ¿no? Nadie se le había ocurrido esto. Y luego ya en el siglo XX, en 1929, Hans Berger, un psiquiatra alemán, comenzó a publicar pequeñas fotografías que consistían en unas líneas onduladas, ¿no? En el cerebro. Aquel hombre pretendía que eran corrientes eléctricas, ¿no? Y hoy en día, pues, se sabe que a nivel neuronal, la mente no funciona evidentemente, son muy pequeñas, pero el sistema nervioso funciona con unas extremadamente pequeñas corrientes eléctricas. Por eso que se puede estudiar y hacer escáneres y electroencefalograma, ¿no? Que se llama así el término técnico, que evidentemente no soy médico, pero bueno, nos suena, ¿no? Lo que es eso. En 1868 avisó acerca del peligro de enfermedades e incluso muerte repentina si se usaba grasa en cantidades importantes. Algo obvio, ¿no? Que la grasa, sobre todo la saturada, hombre, sí. Si uno abusa de aceite de oliva y de aguacate, pues bueno, y de aceite de coco, pues gloria a Dios, entre comillas, ¿no? Pero tristemente lo que más se abusa son aceites refinados y grasas saturadas y ¿cómo era? Hidrogenadas, bueno, y pues evidentemente eso dañaba mucho el corazón y eso ella lo anunció en 1868 cuando no, es que nadie pensaba en eso. Por eso digo que Elena White tuvo en el tema de la salud, indudablemente fue guiada por Dios, porque es que no, ni siquiera eran cosas que alguien conocía en esa época o que eran obvias.
En 1865, Elena de White hablaba acerca de las influencias prenatales en el feto. Algo súper moderno de hoy en día, ¿no? Como la madre ha de prepararse antes de concebir a un hijo, luego durante los 9 meses del embarazo, también cómo ha de comportarse, qué comer, qué no comer, o algo hoy casi estricto, ¿no? Por los médicos. Ella ya en 1865 hablaba de eso, ¿no? De que la madre tenía que cuidarse cuando estaba embarazada. Evidentemente, para nosotros hoy es lógico, pero hay muchas cosas de la salud que para nosotros hoy son lógicas que antes no se conocían e incluso la gente hacía lo opuesto a lo que les beneficiaba en su salud. Bueno, y hasta aquí, ¿no? El tema de los hechos científicos, que sobre todo pues, tienen que ver con el tema de la salud humana. Bien, otro requisito, ¿no? Vemos en la Biblia es el de reconocer la encarnación de Cristo, ¿no? Lo decía ahí Primera de Juan, ¿no? Cualquiera que no diga que Cristo vino en carne, ¿no? Que Dios se encarnó, eh, no es de Dios, ¿no? Es como un anticristo. Elena de White, pues escribió extensamente sobre Cristo. Ella era una cristiana verdadera, hablaba mucho de su vida, de su sacrificio, de cómo, ¿no? De todo el plan de salvación, de todo el sistema de expiación ah, del antiguo pacto y luego cómo Jesús lo cumple en todo. Y ahí podemos ver ejemplos, ¿no? Si uno lee el deseado de todas las gentes, el camino a Cristo, el discurso maestro de Jesucristo, palabras de vida del gran maestro, Elena de White trata de enaltecer a Jesús ante todo. O sea, ella en ningún momento anula su obra, lo pone en un plano raro, menosprecia su divinidad. Ella en todo fue una cristiana verdadera que apoyaba el testimonio bíblico y ella se guiaba por el testimonio bíblico. Sus libros llevan a uno más cerca de Cristo. Y esto es mi testimonio personal. Yo me convertí leyendo el conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos me llevó a leer la Biblia, en concreto el libro de Mateo. Y cuando me leí el libro de Mateo, me había enamorado de Jesús y pues ya no hay marcha atrás. Entonces, cuando uno lee Elena de White, si la lee correctamente, porque tristemente también conozco gente que lee Elena de White y no le interesa la Biblia, o sea, la tiene ahí como con polvo y solo Elena White. No, Elena de White, si en caso de que uno la lea, siempre lo va a llevar a respetar y a comprender mejor la Biblia. Por eso, siempre tenemos que invitar, ¿no? Cuando alguien duda de Elena de White, hay que preguntarle, ¿lo has leído? Vete y estudia, vete y lee esos libros que están ahí en pantalla y te convencerás de que ella predicaba de Cristo verdaderamente. Y también la influencia de su ministerio. Ella no vivió una, dos, tres décadas, ella no murió en circunstancias raras como otros profetas que había en el siglo XIX, como el profeta de los mormones o de los testigos de Jehová, que murieron en circunstancias complejas, perseguidos, con un montón de juicios. Bueno, ella era una cristiana verdadera que iba a la iglesia, que publicaba, que no, ¿sabes? La influencia de su vida es un gran testimonio. Por eso, pues, evidentemente hay que leer libros y personas que hablen de cómo era ella y libros históricos sobre ella, ¿no? Pero ella hizo que la obra editorial, las escuelas, la obra misionera, médico-misionera, la iglesia adventista crezca como ha crecido, ¿no? Para que hoy seamos más de 20 millones, bueno, bastante más de 20 millones adventistas en el mundo. Ella escribió más de 80 libros, escribió 200 tratados o folletos, 4.600 artículos publicados en diversos periódicos. Eso es una barbaridad. Ella predicaba, ella escribía sus diarios, eh, animaba a la gente y en total llegó a escribir 60.000 páginas de material manuscrito. Y los fundadores de la iglesia adventista no recibieron las doctrinas de Elena de White. Quien diga eso no conoce la historia y la tergiversa. O sea, las doctrinas adventistas no vienen de Elena de White, vienen de la Biblia. Y ella era clara en eso. La Biblia es la regla suprema. Fijaros cómo
bueno, sí, ella lo dice, ¿no? Em, los fundadores desarrollaron las creencias fundamentales a través del estudio de la Biblia, como debe de ser para cualquier protestante, porque si eso no fuera el caso, no seríamos protestantes. O sea, las creencias adventistas salen de la Biblia, pero ella las confirmaba eh, a través de la inspiración, a través de que Dios la guiaba, ¿no? Ella misma creía y enseñaba que la Biblia es la norma suprema de la Iglesia. Nunca pretendió poner sus escritos por encima o siquiera en la misma altura que la palabra de Dios. Fijaros cómo dice Elena de White. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más obscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Y luego otra cita de Elena de White, esto ya es citas de Elena de White, no son sacadas a relucir verdades adicionales cuando por parte de ella, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Los testimonios escritos no son para dar nueva luz, no hay nueva luz después del libro de Apocalipsis, ¿no? Después de que termina la Biblia, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya revelada. O sea, ella pone en énfasis lo que ya fue revelado. No, no hay nueva luz, no hay nuevos descubrimientos, nuevas verdades, nada de eso. Todo está en la Biblia. Pero pues, su ministerio guía al cristiano hacia la Biblia. ¿No? Ella hacía énfasis que ella era una luz menor. Poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Y fijaros de dónde toma este ejemplo. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor que había de ser seguida para otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Ella usa entre Juan el Bautista y Jesús esa analogía como de la luz mayor y la luz menor, ¿no? ¿Quién era la luz mayor? La que brilla más excelentemente y más fuertemente, Jesús. Pero Juan el Bautista era una luz menor que guiaba al pueblo, preparaba al pueblo para esa luz mayor que había de venir. No era nueva luz, no era ni siquiera era un sustituto de la luz mayor, simplemente era para guiar. Y termina, ¿no? De la enseñanza y el ejemplo de Jesús, Jesucristo y su misión habían sido tan solo obscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Básicamente, ni siquiera en algunos sentidos Juan el Bautista había comprendido todo sobre Jesús, pero aún así fue una luz menor que dirigía la mirada hacia la luz mayor. Luego otra cita, la religión de los judíos como consecuencia de su alejamiento de Dios consistía principalmente en la ceremonia, ¿no? Juan era la luz menor que debía ser seguida por una luz mayor. Él debía sacudir la confianza de la gente en sus tradiciones y llamar a sus pecados a la memoria y llevarlos al arrepentimiento para que estén preparados para apreciar la obra de Cristo, ¿no? Ahí claramente se explica cuál es la misión de una luz menor, que es preparar y guiarte para que te centres en la luz mayor. Prefirió no ser llamada profeta, ¿no? Eso es algo que ella también dice, yo no soy profetisa, pero ella más bien le gustaba ser llamada mensajera de Dios, ¿no? Lo dice aquí. ¿Es usted profetisa? Le preguntaban y ella dice, siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. ¿No? Ni siquiera ella se creía digna de
hacerse llamar profetisa, sino simplemente decía, yo soy una mensajera, yo transmito un mensaje, no me- es lo único que hago y sé hacer. Y encima Elena de White nos advirtió que nunca pusiéramos los testimonios de ella antes o por delante de la Biblia. O sea, la Biblia es la regla perfecta, la única regla perfecta e infalible que tenemos como protestantes, como cristianos. No hay otra. Pues por eso somos protestantes. Si tuviéramos una segunda regla de fe, una segunda, ah, más verdades, ¿no? Ya no seríamos ni siquiera cristianos, mucho menos protestantes. Y ella lo decía, ¿no? Los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. La palabra de Dios es la norma infalible. Prueben todos su posición por medio de las escrituras y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad, ¿no? Pero que esto no debe de sorprender tampoco, esto es obvio. O sea, si era una cristiana verdadera, obviamente que iba a ser fiel a la Biblia en primer lugar. Si ella se hubiera puesto al mismo nivel que la Biblia, pues hubiera sido una prueba de que era una profeta falsa, como ocurrió con Russell de los Testigos de Jehová o como Smith de los Mormones, que literalmente se ponían al mismo nivel o más sus escritos. Elena de White no hace eso. Luego otra cita, cuanto más miremos las promesas de la palabra de Dios, más brillantes aparecen. Cuanto más las practiquemos, tanto más profunda será nuestra comprensión de ellas. Nuestra posición y fe se basan en la Biblia y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Bueno, de alguna manera, como que todo el mundo vea que nuestras creencias, que lo que nosotros, eh, eh, ¿no? Nuestro grupo, sí, nuestro grupo de creencias, de enseñanzas de la Biblia, todo provienen del estudio bíblico, no como que ella ha dicho, tomad, esto es y no toquéis la Biblia. Es lo opuesto, ella nos guía, nos anima a ir hacia la Biblia en todo momento. Y finalmente, ¿no? Hablando del testimonio de una gran cristiana como ella fue, que en su muerte, en 1915, el diario Independiente de Nueva York, que era un diario no asociado a la iglesia, ¿no? Para todos los públicos, dijo, en todo esto el surgimiento y la expansión de los adventistas del séptimo día, Elena G. de White ha sido la inspiración y guía, ¿no? Ya eran conscientes que si no hubiera sido por ella, es verdad que de otra manera hubiera funcionado. Bueno, que ella fue una de las guías e inspiraciones más importantes para nuestra iglesia. Aquí hay un registro noble y le espera gran honor. Ella era absolutamente honesta en su creencia, en sus revelaciones. Su vida era merecedora de ellas. No mostró orgullo espiritual y no mostró lucro egoísta. Ella vivió la vida e hizo el trabajo de una profetisa digna, ¿no? Y esta era la última diapositiva. ¿Y qué queremos decir con esto? Que ella, en primer lugar, fue una sierva de Dios, ¿no? Una mensajera de Dios, una buena cristiana que hizo lo que su Señor le pidió, ¿no? Entonces, esto es el vídeo de hoy. Hay asuntos al respecto de Elena de White que no hemos tocado por tiempo, porque pues ya llevamos una hora, ¿verdad? Pero quizás en un futuro, en otro vídeo aquí en el canal, podemos preparar más temas al respecto de ella. Pero yo creo que ahora se ha visto claramente que nuestra idea sobre lo que es un profeta y por qué la aplicamos a ella y a nuestra iglesia proviene de la Biblia. Alguien puede no estar de acuerdo, pero por lo menos nosotros creemos firmemente que esa creencia que tenemos proviene de la Biblia. Y pues invito a todos a leerla y a dar una oportunidad en caso de que tengáis posiblemente, o quizás no, tengáis una duda respecto a ella. Pero creo que nadie, si la lee, ¿no? Con tranquilidad, le da tiempo, nadie va a quedar decepcionado por el mensaje que ella da, ¿no? Porque ella, en primer lugar, como una buena cristiana, en sus escritos nos guía a Cristo para que podamos ser todos salvos, ¿no? Y para que podamos comprender
íntegramente el mensaje de la Biblia. Así que bueno, gracias por haber estado ahí en este domingo y ya el jueves vamos a tener un nuevo vídeo que se va a titular en concreto La deidad en la Biblia, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo los adventistas ven a Dios, ¿no? Y obviamente desde la Biblia. Así que gracias por haber estado ahí y ya nos vemos el jueves a las 8 para seguir tratando más temas interesantes. Venga, hasta luego, ahí nos vemos.